Buenos días, colegas de todo el país. Sean bienvenidas al curso de Gestión Pública auspiciado por el Colegio de Enfermeros del Perú. Mi nombre es Arturo Zurrieta, soy enfermero, soy especialista en Gestión Pública y Finanzas. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante sobre cómo crear valor público dentro de las instituciones. Espero lo disfruten. La construcción del valor público es un tema que está en boga dentro de los tópicos de la gestión pública moderna. Los enfermeros somos servidores públicos y estamos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Por ello es tan importante entender no solo la dinámica del Estado, sino también el valor que tienen nuestras innovaciones en las intervenciones que nos toca desarrollar, tanto a nivel operativo como a nivel directivo. Nuestras colegas obviamente son personas muy hábiles, están desarrollando muchos procesos de todo tipo a nivel operativo, ¿no? Colegas que están liderando servicios de forma que uno diría innovadora, pero que son pocas las veces en las que se empiezan a sistematizar estas experiencias. Por ello es importante que en este tópico empecemos a repensar nuestra forma de direccionar las organizaciones de salud, pero sobre todo repensar la gerencia de los servicios de enfermería que, estimo yo, vamos a empezar a construir con un nuevo enfoque, porque en realidad lo que se quiere es que las enfermeras estén dotadas de capacidades, dotadas de competencias, que le permita a ella empezar a mirar dentro de su ámbito de acción soluciones innovadoras, soluciones que le permitan responder a la dinámica tan cambiante del sector salud, sobre todo porque los ciudadanos el día de hoy son más demandantes. Y al ser más demandantes, los ciudadanos y ciudadanas tienen un requerimiento distinto, un requerimiento que en realidad puede llevar al éxito o al fracaso de una gestión. Entonces, cuando un problema denominado como aquella brecha que existe entre la situación ideal con la situación actual no logra ser solucionada y esta brecha persiste y se coloca como un tema prioritario dentro de la agenda pública, se va a convertir pues en una situación problemática denominada como problema público. Pero el problema público, para tener una relevancia, tiene que ser definido políticamente como público. De lo contrario, este problema no va a poder ser priorizado y por ende ser solucionado. Entonces, la política pública lo que hace es, de alguna manera, activar todo el circuito de actores que tienen como misión resolver este problema. Este problema en realidad va a convertirse en el punto de inicio. Y este punto de inicio es una oportunidad para poder encontrar soluciones, para empezar a crear o co-crear, si estamos hablando de un equipo de trabajo, pero con el ánimo de que estas soluciones que puedan ser encontradas no supongan un costo adicional a la organización. Por ello es tan importante que las enfermeras y en general cualquier servidor del Estado o cualquier directivo del Estado pueda tener un conocimiento sustantivo del manejo de las políticas públicas, pero sobre todo la implementación de la política pública. Y allí el personal de salud tiene un gran bagaje de conocimiento, sobre todo a nivel operativo, porque el personal de campo, sobre todo el personal de salud, ha ideado una serie de alternativas para resolver problemas tan complejos en zonas tan distantes y en forma continua. Entonces, cuando el problema público no encuentra solución, generalmente ingresa a la agenda pública, la agenda país. Entonces, estos problemas
al ser reiterativos, ocasionan una percepción negativa en la ciudadanía. Y el día de hoy, por ejemplo, si hablamos de temas como la inseguridad o, por ejemplo, el tráfico vehicular, estamos hablando de temas que son recurrentes en la opinión pública. La opinión pública, generalmente, al ser consultada sobre qué opina sobre determinado tema, expresa una percepción sobre cómo está gestionando para el ciudadano el gobierno y en general el Estado, ¿no? Más allá del gobierno. Entonces estos problemas, al ser recurrentes y al no encontrárseles una solución, empiezan a ocupar un espacio importante dentro de la agenda pública. Hay problemas como aquellos ligados a salud que con el paso de los años se han ido corrigiendo, se han ido mejorando, ha habido avances, pero que de un tiempo hacia el otro surgen nuevos retos. Por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica es un problema que ha sido resuelto durante más de una década a través de la implementación de un modelo de presupuesto por resultados que ha demostrado consistencia y solvencia técnica y ha dado resultados muy interesantes como país. El Perú es un ejemplo a nivel mundial de cómo un programa, un proyecto liderado a través de resultados, orientado por resultados, ha dado en el blanco. Hemos logrado como país reducir sistemáticamente la desnutrición en más de 20 puntos. Pero el día de hoy nos enfrentamos a otro reto, llamado anemia, que al no haberse atendido durante muchos años, se ha convertido en un problema de salud pública el día de hoy, ¿no? La anemia es un problema que está, digamos, liderando las políticas públicas justamente porque no se ha atendido quizás con la suficiente solvencia técnica o con la suficiente priorización, y por ende todavía sigue siendo un reto a nivel país en el que el personal de salud debería empezar a involucrarse de manera más estratégica, porque en el nivel operativo tanto los enfermeros, las enfermeras y otros profesionales han hecho labores interesantes, pero al no intervenir dentro de la solución con una mirada más estratégica, el problema persiste, ¿no? Entonces, si queremos mejorar de forma innovadora, así sea algo pequeño, algo de repente acotado, creo que eso puede hacer la diferencia más adelante en la implementación de una política pública, porque ya el tamaño del problema se va a reducir mucho más. Entonces, cuando este problema público es priorizado y el Estado decide intervenir, entonces el Estado, a través de toda su estructura, asume la responsabilidad de corregir este problema. Entonces el Estado empieza a operar, empieza a diseñar estrategias para poder, de alguna manera, empezar a menguar los impactos negativos de estos problemas. Entonces, por eso se requiere todo un análisis y una reflexión muy profunda, pero a la vez también rápida, porque la población demanda justamente la implementación de servicios, y cada vez el ciudadano y la ciudadana es más demandante porque tiene un acceso a los medios de información como no ocurría antes. Entonces, ya la agenda gubernamental se vuelve más dinámica, porque el Estado empieza a mirar y empieza a remirar sus políticas también tomando en consideración la opinión de los ciudadanos. Entonces, llegamos al punto en el que los directivos empezamos a pensar, empezamos a reflexionar sobre cómo corregir problemas que han permanecido
de repente durante mucho tiempo o de repente durante corto tiempo, pero que han demandado mucho costo. Y cuando decimos costos, no solo nos referimos al tema monetario, al tema presupuestario, también nos referimos a todo lo que significa una inversión de tiempo, de recursos humanos, de experiencias o lecciones que no han sido documentadas. Entonces, el valor público, como concepto, resulta ser muy necesario para aquella persona que le toca decidir, para aquel directivo, para aquel jefe, para aquel coordinador, para aquella persona que tiene el encargo de mejorar los indicadores, de resolver problemas y que esto realmente le sea factible, tanto a él como a la organización. Entonces, hay un teórico, digamos, un experto en estos temas, Mark Moore, que es un especialista, un académico en temas de política pública y sobre todo en el concepto de valor público. Él es un académico de Harvard, pertenece a la Escuela de Gobierno Kennedy, y justamente parte de su trabajo es evaluar a los directivos de las instituciones públicas, ¿no? Él compara cómo la gestión pública puede incorporar o hace la comparación con la gestión privada para encontrar elementos que permitan encontrar este tipo de soluciones que les comentaba, pero de un modo más ágil. Entonces, Moore pone un ejemplo dentro de su análisis que es muy sencillo de entender sobre el valor que genera la intervención de un directivo, de un responsable de cualquier institución del Estado. Entonces, yo les estoy proporcionando una lectura que me gustaría que ustedes la realizaran para poder entender luego los conceptos que les voy a explicar. Esta lectura es una lectura muy corta y en realidad lo que quiero que ustedes hagan es pensar en el caso de una bibliotecaria, ¿no? ¿Por qué la bibliotecaria? Porque en realidad la lectura resulta ser bastante atípica, ¿no? Sobre el caso de una persona que sigue una normativa establecida, una normativa, digamos, muy rígida y que al no tener más elementos ni más recursos decide hacer algo innovador para poder corregir un problema que se le presentó de forma inesperada en su función, ¿no? Ella, siendo una bibliotecaria, le toca corregir este problema. Entonces, yo les animo a efectuar la lectura y cuando termine la lectura, quiero que reflexionen en dos preguntas. Estas dos preguntas luego van a ser enviadas a través de un paper que lo van a enviar a mi correo. Ya les voy a proporcionar mi correo. Quiero que piensen en dos preguntas respecto a la lectura. La primera es, ¿qué diferencia a la bibliotecaria de un burócrata tradicional? Cuando ustedes lean, se van a dar cuenta que esta diferencia en realidad, a partir, digamos, del ingenio y la habilidad de esta bibliotecaria, la marca o la desmarca, por decirlo de alguna manera, de los burócratas tradicionales como los conocemos. Y la segunda pregunta que me parece muy interesante es, ¿de qué manera agrega ella valor a lo que ella hace, a su función? Entonces, piensen en esas dos preguntas y me gustaría que hagan un análisis en una hoja, no más, sobre esta lectura. Y luego lo envían a mi correo electrónico. Bueno, como les comentaba, Moore hace un análisis bastante interesante sobre el valor público, ¿no? Y Moore se concentra básicamente en los directivos, en aquellas personas que les toca liderar una organización o un grupo de personas. Entonces, Moore sostiene que cuando el Estado genera beneficios que superan
los costos que asumen los ciudadanos y las ciudadanas, se dice que estamos generando valor público. O sea, cuando el beneficio que el Estado otorga al ciudadano y la ciudadana es mucho mayor a lo que un ciudadano invierte, se dice que está generando valor. Entonces, el valor público es creado por el Estado. Y el Estado somos todos los que trabajamos en él, servidores, funcionarios, etc. Entonces, a través de los servicios, a través de las leyes, a través de las regulaciones y de cualquier otra acción gubernamental, las personas que trabajan dentro del Estado están permanentemente creando valor público. Y ese debiera ser una de las actividades principales de los directivos, porque son ellos los que tienen la posibilidad de utilizar recursos, de direccionarlos, de reorientarlos. Por eso es importante que en general el personal de salud, sobre todo el personal como enfermería, las que lideran los servicios, las que les toca ser jefa de departamento, empiecen a mirar más allá de lo tradicional de su servicio, más allá de lo que hacen en el día a día y en lo cotidiano. La idea es pensar en cómo desde nuestros servicios, desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, que supongo yo es amplia en el caso de muchas colegas, pensar en solucionarle la vida a la gente, pensar en solucionarle muchos de los trámites engorrosos que tenemos todos. Todos quizás en algún momento hemos sido víctimas de algún trámite innecesario, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se habla del gobierno electrónico, ¿no? Se habla de la interoperabilidad. Sin embargo, todavía en algunas instituciones, aunque parezca increíble, pero es común, que todavía se le sigue pidiendo la copia del DNI, por ejemplo, cuando existen bases de datos con los registros de todos nosotros. RENIEC, el padrón nominal, etc. Muchos instrumentos, muchas herramientas que lamentablemente no se usan de manera eficiente. Entonces, cuando uno empieza a pensar en el concepto de valor público, tenemos que tener dos enfoques básicos, claros. Uno de ellos es que el valor público tiene que estar orientado a resultados. Si la solución que tú me planteas no está orientada al resultado, no sirve. Pero también hay otra condición, u otro enfoque. Es que esta solución tiene que estar orientada al ciudadano. Si está orientada al ciudadano y está orientada a los resultados, entonces esta sinergia genera valor público, genera una solución al ciudadano. Para ello tenemos que tener en consideración que estos problemas relevantes, estos problemas recurrentes, de mayor quizás dificultad, puede ser muchas veces demandado por el ciudadano, pero lamentablemente las soluciones que se han aplicado no han resultado ser las más eficaces. Por ejemplo, en salud, el tema de anemia. El tema de anemia es recurrente, ¿por qué? Porque nunca se había pensado, hace 10 años, en tener políticas de carácter multisectorial que tengan un abordaje más integral. Siempre la mirada, por ejemplo, ha sido unisectorial, visto como enfermedad, y se ha aplicado esa fórmula durante años. Cuando todos nosotros, los que hemos hecho en algún momento salud pública, salud comunitaria, sabemos que, por ejemplo, ese tipo de soluciones no funcionan. Porque nada sirve darle alimento al niño cuando en realidad no estás pensando en cómo dar agua potable, cómo educar a la madre, etc. Pero el gerente social, por ejemplo, tiene que pensar en soluciones que les permita llegar, por ejemplo, ese tipo de iniciativas al campo. Y ahí es donde está justamente el valor público de la intervención de salud. Cómo pensar o repensar nuestras intervenciones comunitarias, por ejemplo. Es un reto muy interesante, es un reto que podríamos empezar a mirar y que
nos da, pues obviamente, las nuevas oportunidades para poder empezar a darle este valor, este plus a lo que hacemos día a día. ¿Y por qué? Lo que queremos también con lo que hacemos, y en una mirada de gestión pública más amplia, es que el ciudadano se sienta acompañado, que el ciudadano sienta que se le resuelve el problema. Porque a lo contrario, pues la gente ya está un poco cansada de quizás las mismas prácticas o trámites burocráticos que existen y que se siguen creando. Cuando en realidad, si estamos hablando ya de gobierno electrónico, todo lo que existe en salud debiera ser ya digitalizado. En salud, por ejemplo, ya inició un proceso de digitalización de las historias clínicas. Entonces, ese es el camino, ¿no? Nos ahorramos un montón de papel, disminuimos la contaminación ambiental y estamos generando, por ejemplo, que los profesionales de salud tengan acceso de manera inmediata a la información de la persona. Entonces, la idea es ir encontrando ese tipo de soluciones que le generen valor a lo que hacemos día a día. Entonces, Moore, por ejemplo, como les comentaba, él hace esta comparación con la producción del sector privado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del sector privado, el gerente, el directivo está pensando en cómo llevar mayor dinero a la empresa, a los dueños, y, digamos, cuando es innovador, cuando es retador lo que él hace, obviamente pues tiene el aval, la venia y el apoyo del jefe, ¿no? Porque ve que le da resultados y que no le cuesta un sol más. ¿Por qué no pensar eso también en el Estado? ¿Por qué no pensar que el dinero que se nos encarga, porque nosotros gerenciamos también presupuesto público, porque todo lo que tenemos en el Estado, lo que gestionamos, tiene un costo que se le carga al ciudadano, un costo que es asumido por todos. Si los directivos pensaran en que todos los recursos que están a su disposición tuvieran que ser maximizados y pensar de repente en cómo mejorar este rendimiento, pero con soluciones creativas que no impliquen un desgaste, por ejemplo, ni a él, ni a su equipo de trabajo, ni tampoco a la organización, entonces podríamos empezar a generar este valor público que queremos en las distintas intervenciones, ¿no? De repente, un servicio X, ¿no? Sea de salud, de educación, de lo que fuera, generalmente puede mejorarse, hasta de repente con un trato amable, ¿no? Con una sonrisa. ¿No? O sea, a veces parece mentira, pero cuando uno es tratado con amabilidad en los diferentes servicios del Estado, servicios públicos, de verdad la persona, en la percepción que tiene del servicio, le resulta hasta, yo he escuchado personas que dicen, este servicio es de calidad, justamente por el buen trato. Y a veces no valoramos eso, no le damos la ponderación correcta ni quizás el impacto que podría generar en las intervenciones públicas en general, el hecho de tener, por ejemplo, personas bien capacitadas al momento de recibir a una persona. Por ejemplo, que una persona recibe información adecuada desde que ingresa a cualquier establecimiento de salud municipal, etc., realmente mejoraría muchísimo la percepción que tiene el ciudadano respecto a lo que recibe del Estado. Entonces, los directivos tienen que estar de alguna manera pensando en hacer un benchmarking, ¿no? Empezar a mirar qué es lo bueno de la producción privada en relación a estas soluciones innovadoras que no tienen costo, pero también teniendo criterios, ¿no? Criterios que nos permitan también medirlo, porque finalmente en el Estado todo lo que se produce tiene que ser medido, o por lo menos tener aproximaciones de lo que se hace para ver si funciona o no funciona. Entonces tenemos que tener criterios de eficacia, de eficiencia, transparencia, que es un criterio bastante recurrente en los presupuestos públicos, ¿no? Porque, por ejemplo, se gasta muchísimo en determinadas intervenciones que no le generan ningún valor al ciudadano porque de repente no responden a la necesidad que tiene.
También se busca fortalecer capacidades, por ejemplo, los equipos técnicos, ¿no? Los equipos técnicos que generan muchas soluciones, pero que lamentablemente no son documentadas, se pierden, y ese valor adicional, ese valor agregado a la organización, a veces no es capitalizado de la mejor manera. Entonces, si hablamos de la nueva gestión pública, tenemos que tener presente que el directivo público, el jefe, el coordinador, quien esté liderando algún grupo, es concebido ahora como un estratega, no como el jefe tradicional, sino como un estratega, como una persona bastante visionaria, bastante innovador, porque la mirada que esta persona tiene es hacia afuera y hacia abajo. Entonces, cuando este proceso empieza a activarse, no solamente lo involucra él, sino a diversos actores que van a tener que decidir. Estos actores políticos van a tener que empezar a tomar una postura. Probablemente al inicio no estarán de acuerdo, pero al ver que la solución es realmente viable, factible, va a empezar también a sumarse a ese cambio. Entonces, si revisamos un poco el marco teórico, vamos a entender que el valor público va a integrar tres aspectos. Por un lado, tenemos una dimensión política. Por otro lado, tenemos, digamos, una dimensión administrativa, que si la podemos ver en este triángulo estratégico. Y en ese triángulo estratégico, por ejemplo, vemos estos tres elementos. El primer elemento es la proposición de valor, en la que yo tengo que ver como directivo en qué medida el propósito que yo tengo para esta solución genera valor público. Pero no solamente basta con el hecho de decir que, bueno, yo creo que es técnicamente viable, sino también pensar si realmente es viable administrativa y operativamente. Es decir, ¿lo puedo implementar? ¿Puedo suprimir ese procedimiento? ¿Puedo suprimir esa norma? ¿Puedo suprimir ese procedimiento normativo que estoy pensando? ¿Me puede afectar? ¿Me suma valor a lo que hago? ¿O no le suma? Y si no le suma, debería eliminarlo. Cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, hay ministerios en los que, yo les cuento un caso, ¿no? La vez pasada tuve un trámite administrativo X para una orden de servicio y lo comparaba con mi institución de trabajo anterior. En mi institución de trabajo anterior, una orden de servicio demoraba, cuando alguien lo movía y lo viabilizaba, 3 o 4 días, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno como jefe, como directivo? Para así empezar a conversar con todas las oficinas y empezar a normar un flujo, pero hacer que el flujo empiece a ser elaborado por todos. Y cuando todos elaboran el flujo, se dan cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo demoraba de una oficina a otra. Entonces empezamos a reducir, por ejemplo, las órdenes de servicio, no sé, pues de 10 días a 4 días. Y obviamente detectamos en ese flujo que había procedimientos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, que los vistos se dupliquen, se tripliquen. Había una persona por la cual, por ejemplo, le pasaba el expediente 4 veces. Entonces era innecesario. Y así, ¿no? Y lo comparaba, por ejemplo, con una institución, bueno, no la voy a decir, pero por ejemplo, solo para una orden de servicio se puede demorar, por ejemplo, hasta 3 meses. 45 días. Y cuando empiezo a ver el flujo del trámite, era increíble. Por ejemplo, para una orden de servicio tenía que llegar hasta el director general, el secretario general, era increíble. O sea, no era necesario. Cuando uno empieza a mirar todos los cuellos de botella que existen en el flujo, se da cuenta cómo es que este tipo de cosas que no le generan ningún tipo de valor a la prestación, al servicio, realmente generan malestar, generan una situación incómoda, pero que lamentablemente al no corregirse, siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo hasta que alguien diga, oye, hay que corregir esto, es demasiado tiempo. Por eso es importante la pregunta que se plantea de si es viable administrativa u operativamente. Pero estos dos elementos no van a poder ser implementados siempre que no se cuente con el apoyo de la cabeza.
tenemos que tener apoyo político y legal del líder de la institución. Porque si no convencemos al líder, lamentablemente nuestra solución puede ser la más innovadora, puede ser que no nos cueste un sol, pero no la va a apoyar el líder de la organización, ¿no? De repente, si el jefe no entiende, no le explicamos, entonces lamentablemente se puede perder. Entonces, como les comentaba, ¿no? Hay que tener en consideración la viabilidad de la solución. Si la solución, si la alternativa que estoy pensando no es viable, lamentablemente puede quedarse en el tintero, ¿no? Como una buena idea. Hay que echarle cuerpo, hay que meterle carne, hay que empezar a mirar cómo es que esta solución se puede implementar. Y por eso es tan importante que nos involucremos en los procesos administrativos y entenderlos, así sea un poco, yo sé que es cansado, yo sé que es a veces aburrido, pero hay que hacerlo para empezar a mirar justamente cómo empezar a ser más eficiente a nuestra organización. Cuando ustedes empiezan a mirar un trámite, por ejemplo, que puede ser de repente, no, este trámite qué aburrido, pero cuando empiezan a mirar y dicen, oye, pero ¿por qué se lo da a tal oficina si no, en la práctica no lo revisa? ¿O por qué se demora tanto tiempo? ¿O por qué lo tiene que ver tal fulano o tal fulano? Entonces, uno se va dando cuenta cómo es que en esa ruta puedes empezar a simplificar muchas de las cosas que en realidad están de repente por demás, de repente no le generan ningún valor al trámite. Entonces, hay que tener en consideración, por ejemplo, 3 elementos para poder implementar la solución: la gestión programática, la gestión política y la gestión organizacional. Entendiendo a la programática como aquella que te va a permitir crear valor público a través de estrategias, políticas, programas y proyectos que estén orientados hacia la resolución de problemas de desarrollo. Cuando hablamos de gestión política, estamos hablando justamente de que la propuesta permita consolidar la legitimidad, ¿no? Porque de lo contrario, si no está, por ejemplo, alineada con la misión, lamentablemente a veces se hace más difícil. Pero cuando existe este alineamiento, bueno, pues no podemos seguir adelante y crear el valor público que es lo que queremos, ¿no? Y cuando hablamos de gestión organizacional, tenemos que tener en cuenta que nuestras intervenciones, nuestro manejo del entorno inmediato, tienen que asegurar por lo menos que se cuenten con los recursos suficientes y quizás con la capacidad organizacional, porque a veces algunas iniciativas no requieren presupuesto, por ejemplo, ¿no? Muchas de las soluciones innovadoras, y en especial las soluciones que han implementado, por ejemplo, personal de campo como las enfermeras en el nivel operativo, han permitido, por ejemplo, ahorrar al Estado millones. Por ejemplo, el solo hecho de que las enfermeras empiecen a implementar en su abordaje comunitario, su abordaje familiar, elementos de la cultura local, realmente genera un efecto totalmente positivo. Ustedes, por ejemplo, cuando van a la sierra o a la selva, ustedes van a ver cómo las enfermeras, por ejemplo, solo para el tema de una visita domiciliaria, se empiezan a agenciar de elementos de la cultura que le permiten, por ejemplo, vincularse a la familia, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, enfermeras que cuando hacen en la sesión de estimulación temprana buscan elementos de la cultura local para que la familia los acepte. De repente la ropita, el guayruro, el alimento de la zona, hasta el idioma, que no le cuesta en realidad a la institución, pero que el solo hecho de implementarlo le genera justamente el cumplimiento de sus metas, por ejemplo, de llegar a todas las familias, de vacunar a todas las familias, de hacer todas las visitas domiciliarias. Pero obviamente ese tipo de liderazgo no ocurre en todos los profesionales. Entonces, surge una metodología que nos ayuda a encontrar valor en las intervenciones estatales. Y esta estrategia, esta herramienta, se conoce como la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor viene a ser todo este circuito, ¿no?, de caminos que le generan valor a las intervenciones, pero justamente encontrando todos aquellos elementos que le van a sumar a la intervención.
Cuando uno empieza a identificar todo este circuito de elementos dentro de una intervención pública y empieza a ordenarlos, realmente uno empieza a mirar qué es lo que le sirve más en la intervención, ¿no? Entonces, si sin una mirada sistémica de todo esto, ¿no? Probablemente la intervención no podría ser de repente la más eficaz o la más eficiente. Entonces hay que mirar todo el circuito, hay que ver cómo inicia, cómo termina, para poder encontrar algunos de los elementos dentro de la fase de producción para determinar, por ejemplo, cuáles son aquellas intervenciones que sí le suman al resultado final, ¿no? Entonces, toda política pública siempre tiene que ser ponderada, medida, ¿no? Cuantificada, porque eso genera evidencia, genera impacto. Y cuando el impacto es documentado, tenemos el sustento, por ejemplo, para mejorar la intervención. Quizás para pedir más presupuesto, quizás para mejorar, ampliar la intervención en términos de tiempo, pero justamente necesitamos estructurar esa cadena. Entonces, dentro de esta cadena tenemos, por un lado, la línea de producción que está relacionada con los procesos que ejecutan las instituciones para, en una mirada de cadena de valor, transformar los insumos que se reciben en servicios. Y esos servicios van a ser procesados y ser entregados al ciudadano. También se considera el producto, ¿no? Mirar que el servicio que se le entrega al ciudadano permita, por ejemplo, lograr cambios en él. Y para eso se requieren, pues, servicios de calidad. Y finalmente, los resultados. Los resultados que van a ser por niveles. Tenemos resultados que van a, de repente, en un horizonte de tiempo, tener quizás, o van a necesitar mayor tiempo para ser alcanzados. Tenemos resultados específicos, ¿no? Que son los más inmediatos, y los resultados finales, ¿no? Que son los que tienen mayor aliento. Entonces, para describir cada uno de estos componentes de la cadena de valor, por un lado tenemos los insumos, que como les comentaba, son aquellos recursos que se destinan a los proyectos, a los programas, que están ligados con fondos, presupuesto, con el personal, ¿no? Quizás con algún otro elemento dentro de la organización que me permita realizar la actividad. Y la actividad viene a ser justamente todo lo que yo realizo para entregar el producto. El producto viene a ser aquel elemento tangible o el servicio que se realiza para poder ser entregado al ciudadano. Los resultados van a ser los efectos directos que yo voy a ver. Es lo que yo voy a medir dentro de la política pública. Quiero ver, por ejemplo, si lo que yo estoy pensando, por ejemplo, en términos de anemia, está dando quizás los efectos que yo quiero. Por ejemplo, si yo estoy buscando un programa de reducción de la anemia, todo lo que yo hago en mi cadena de valor tiene que estar orientado a que las intervenciones, las actividades que yo haga estén orientadas a que finalmente ese indicador se mueva, que se reduzca la anemia, como lo fue con la desnutrición crónica. Se construyó toda una cadena de valor en la que se ofrecía nutrición crónica. Y los impactos vienen a ser toda esta acumulación de los efectos directos que se van a dar en un plazo de tiempo mucho más largo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un caso de una cadena de valor, ¿no? Donde podemos evidenciar un problema, ¿no? Un problema público, ¿no? Que era la desnutrición crónica. La desnutrición crónica obviamente era un problema difícil de corregir, era un problema muy complicado, muy complejo, porque en realidad era multifactorial, es multifactorial. Entonces, cuando empezamos a mirar, ¿no? En realidad toda la evidencia científica,
nos damos cuenta que en realidad pues había muchos insumos que estaban solamente ligados al sector salud. Entonces se hacía una buena definición de problemas, se hacía una buena implementación de estrategia, pero con una mirada de un solo sector. Y claro, cuando ibas a la implementación, empezaban los errores. Por ejemplo, querías promover el lavado de manos y la familia no tenía agua en la casa. Querías promover consumo adecuado de alimentos, en la familia no tenía un conocimiento suficiente para empezar a hacer la preparación de esos alimentos. Entonces, todo lo que estaba vinculado dentro de la actividad, lamentablemente no tenía toda una cadena causal, no tenía una cadena de valor bien estructurada. Por lo tanto, la implementación al final a nivel operativo no funcionaba. Entonces, todo lo que se hacía, lamentablemente no daba resultados. Entonces, la idea era un poco cambiar, dejar la planificación tradicional y empezar a pensar cómo empiezo a cambiar mi intervención tradicional, mi intervención quizás sin cambios, sin alterar la norma, etcétera, etcétera, y seguir bajo una, inclusive, programación presupuestal típica, tradicional, sin generar ningún cambio. Entonces la idea era mirar ese problema y empezar a mirar hacia otro tipo de programación. Y es donde surgen, por ejemplo, los famosos PPRs, ¿no? Los programas orientados a resultados o por resultados, en la que se tenía que empezar a mirar que obviamente el foco es el ciudadano, pero que tenía una mirada más de generación de evidencias, o sea, demostrar con evidencia que las intervenciones eran altamente efectivas. Entonces ya no seguíamos gastando el mismo presupuesto, sino empezábamos a mirar de otra forma, de una manera más estratégica, de una manera un poco más innovadora y más retadora, ese tipo de intervenciones. Entonces, por ejemplo, se cambia la forma de abordaje y se plantea esta cadena de valor, por ejemplo, ¿no? Con resultados finales, intermedios, inmediatos de corto plazo, con paquetes, con productos específicos para la intervención, y ahora están súper y recontra validados y sabemos que esa es la ruta para bajar la desnutrición crónica. Tanto es así que eso se ha cumplido y se ha bajado sostenidamente desde hace más de 10 años la desnutrición crónica en el país, y por eso somos un ejemplo a nivel mundial de cómo este modelo, ¿no?, que ustedes ven ahí en la lámina, ha sido obviamente con argumentación, con evidencia científica, con sustento técnico, y en el que, por ejemplo, muchas miles de enfermeras han participado en el nivel operativo y también en el nivel estratégico, diseñando esta construcción para llegar al resultado, ¿no? Entonces, ya no solamente hablamos de la comida, hablamos de elementos protectores como por ejemplo la vacuna, el CRE, la consejería, elementos que en el pasado no se consideraban como vinculantes porque lamentablemente se tenía un enfoque tradicional, ¿no?, de medicamento, enfermedad, y no se hacía más por entender todo lo holístico, lo integral que puede resultar un problema, ¿no? Y como está pasando ahora con la anemia, ¿no? Ahora la anemia tiene un enfoque multisectorial en la que se busca justamente empezar a intervenir con la participación de otros sectores. Miren cómo cambiamos un enfoque tradicional y se decide políticamente ya no seguir con la misma secuencia, sino empezar a mirar, oye, vamos todos los involucrados. Y ese cambio, esa decisión política le genera valor a la intervención tradicional. Entonces, lecciones aprendidas, hay que empezar a identificar dónde falla la intervención. Por un lado, la capacidad de gestión y la articulación con las entidades en el aparato público. Eso es recontra conocido. Cuando las instituciones no coordinan, no articulan entre sí, no tienen planes multisectoriales. Por ejemplo, el tema de las heladas, ¿no? Imagínense, es un claro ejemplo de cómo al no tener una intervención multisectorial, ese problema se ha arrastrado durante mucho tiempo y muchos ciudadanos han sido afectados por no tener la decisión, quizás política, de intervenir de manera conjunta. La capacidad operativa.
en el punto de atención. Muchas veces, por ejemplo, volviendo al tema de anemia, uno de los principales problemas era, decían, no, lo que pasa es que el insumo no llega al establecimiento. Ya, ok. Y cuando ibas al tema de por qué no le daban o no llegaban los insumos hasta el establecimiento, ibas a la Dirección Regional de Salud y los insumos estaban, digamos, acumulados porque no se había programado el dinero para hacer el traslado de la direza a los establecimientos de salud. Un elemento clave y básico en la programación presupuestaria. No se había hecho. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en esta época? Ok, ya aprendimos de esa lección, ya nos dimos cuenta que había que programar presupuestos para trasladar al establecimiento, y ahora es un reto mucho mayor. Es que, ¿cómo aseguramos que ese suplemento, ese sulfato, esas gotas de hierro, lleguen del establecimiento de salud al domicilio y del domicilio a la boca del niño? Son dos secuencias en las que justamente, y las que son enfermeras de campo, saben muy bien que no aseguramos nada si el niño no recibe finalmente y no consume el suplemento o la gota de hierro o el sulfato. Entonces, tenemos que empezar a pensar, y ese es nuestro reto país en este momento, en soluciones innovadoras que no tengan un costo alto al Estado para poder asegurar, por ejemplo, ese tipo de entregas. ¿Y quién más que las personas que están en el nivel operativo tienen esta experiencia? Personal como las enfermeras conocen de sobra cómo hacer esta ruta, cómo empezar a construirla, esquematizarla, sistematizarla, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de asegurar finalmente lo que el insumo, o el producto o el servicio que se le va a entregar. Otro elemento importante es la experiencia que tiene la persona al recibir el servicio. Es decir, si la percepción que tiene el ciudadano o ciudadana es realmente correcta respecto al servicio. O sea, ¿qué le parece, ¿no? Estas encuestas, por ejemplo, que siempre le hacen a salud, ¿no? ¿Qué le parece la atención en el seguro, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos de más, están las respuestas en estas encuestas. Pero cuando uno desarrolla una política pública, tiene que pensar que el ciudadano va a responder a esa intervención, para bien o para mal, pero tiene que pensar que justamente ese elemento llamado buen trato a veces puede anular cualquier otra intervención, por más compleja que sea. Puede ser que el establecimiento, la institución hospitalaria haya adquirido el tomógrafo más avanzado del mundo, pero de repente en la puerta el vigilante le grita. A la gente ya no le importa mucho de que tenga el tomógrafo más avanzado de todo el mundo, porque lamentablemente la persona que estuvo en vigilancia lo trató mal y ya la percepción cambia. Entonces hay que pensar también en cuál va a ser la percepción de la persona. Y el otro elemento importante es cuál es la expectativa del usuario respecto al servicio que va a recibir. A mí me dijeron que este medicamento, esta intervención me iba a ayudar a corregir todo el problema y no lo logro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos volviendo al tema de anemia, ¿no? Es el tema que tengo más fresco en la memoria, se cree, o todavía hay muchos profesionales que siguen con un enfoque biomédico, donde se piensa que solo dándole la chispita al niño en la boca, con eso van a bajar la anemia, cuando sabemos que eso no es así. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la gente se genera una expectativa. Por ejemplo, ¿no? Ve que el niño no reacciona favorablemente, entonces estriñe, etc. Y esa expectativa de que el medicamento no le va a hacer daño no es considerada una intervención, y la gente reacciona y ya no toma el medicamento. Se suspende el tratamiento para la prevención de la anemia y el niño vuelve a caer en anemia. Claro, porque no se considera en la intervención estos dos elementos que les decía, ¿no? La percepción del usuario y la expectativa que tiene, en este caso la familia. Entonces, ese es uno de los tantos problemas que tenemos en la implementación de intervenciones operativas, ¿no? Fallan los flujos, y al fallar los flujos empieza a tenerse de alguna manera una falta de alineamiento, y obviamente la intervención se vuelve dispersa.
¿no? Ya los compartimentos no están alineados, y al no estar alineados, lamentablemente no articulan, no generan sinergia, y por el contrario, la intervención se va debilitando, como ustedes ven en el contexto A, ¿no? Se debilita totalmente. La gente solo se dedica a cumplir su función sin importar el resultado. Pero cuando todos entendemos que finalmente es el ciudadano quien es el que nos va a evaluar, todos nos alineamos y empezamos a trabajar de manera unidireccional, enfocado a obtener un resultado directo, de calidad, eficaz y eficiente en el ciudadano. Entonces todo el mundo se alinea y empieza a trabajar con una mirada de proceso, una mirada funcional, donde no estemos pegados a la norma, no, eso me toca, no, eso no me toca, yo no lo veo, entonces no nos involucramos. No, ese no es mi problema, yo no lo veo. Entonces tenemos una mirada muy tubular del asunto y no se resuelve finalmente la demanda del ciudadano, y al final lo que se ocasiona justamente es la queja, el malestar, etc. Entonces, generalmente los flujos que fallan dentro de la intervención operativa son algunos puntos de carácter más sensible, por decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las unidades ejecutoras, aquellas que están vinculadas con la línea de producción, por ejemplo, el tema de programación. Yo les contaba el tema de los insumos de sulfato ferroso, no se programaron el presupuesto para la distribución. Es más, ahora mismo no se programa el suficiente presupuesto para las visitas domiciliarias. Se tiene que visitar tantos niños a nivel nacional que lamentablemente se sigue aplicando este tema de la focalización, cuando en realidad pues debíamos pensar en otro tipo de soluciones que nos permitan llegar a todos los niños, ¿no? Un enfoque de derechos, imagínense estar segmentando, no, este niño sí, este niño no, y en realidad el problema es de todos los niños. O por ejemplo los puntos de atención, a veces no se logra evaluar de manera correcta las cantidades, realmente la producción. Hay unidades en las que por ejemplo se reciben más insumos, menos insumos en otros. Ustedes van a encontrar por ejemplo en salud que hay determinados establecimientos que tienen reactivos para hacer el tamizaje de hemoglobina y en otros no lo tienen. Y en los que no lo tienen una población muy grande. O por ejemplo, ¿no? Hay un problema con el tema de programación a nivel de insumos lamentablemente por fallas en la programación debido a que el insumo de la información no está actualizado. Tenemos un elemento llamado padrón nominal que lamentablemente no está actualizado. Entonces la idea es pensar en soluciones que nos permitan, por ejemplo, actualizar ese padrón para tener la data exacta de los niños, tener la información más fidedigna de cuántos son, dónde están, y hacer una programación correcta. Para decir, en este distrito se van a programar el número suficiente de vacunas, de sulfato ferroso, de vitamina A, etc. Y lo que finalmente también tenemos problemas es en la cobertura de la población. La cobertura, lamentablemente, en algunos servicios todavía sigue siendo insuficiente. Yo podría listarles una serie de ejemplos y de casos en los que la cobertura todavía sigue siendo un problema, ya sea por la focalización o a veces por la mala asignación de los recursos que se asignan, ¿no? Y todo esto repercute en el resultado final, ¿no? Que es el que siente o el que experimenta o el que percibe el ciudadano, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos con este flujo y los aspectos en los que tenemos que empezar a mirar y hacer un zoom más específico, un zoom quizás más digamos un zoom que nos permita ser más acuciosos cuando pensemos en una solución de carácter operativo. Entonces todo esto, queridos colegas, nos va a ayudar de alguna manera en pensar en una nueva lógica de búsqueda de soluciones, sobre todo si nos toca dirigir un servicio, si nos toca dirigir de repente algún tipo, digamos, de jefatura o de dirección, pensando en la lógica de tener soluciones que sean
lo más pertinentes a la realidad local, ¿no? Si tenemos esto bien claro, si los elementos que hemos considerado y que hemos revisado el día de hoy nos ayudan o nos suman en esa tarea, vamos a poder encontrar realmente esa solución que demanda el ciudadano común, el ciudadano de a pie, y sobre todo va a encontrar en nosotros gerentes públicos, gestores públicos, que van a estar dispuestos a adaptarse. Ese criterio de adaptabilidad que lo tienen las enfermeras va a ser bien valorado y bien reconocido por la población. Entonces, este es el tópico, queridos colegas, respecto a la generación de valor público que he compartido con ustedes. Yo les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado y hayan podido encontrar elementos que les ayude en su quehacer profesional. Muchas gracias.